El juicio hacia los demás es una de las trampas más sutiles en las que podamos caer como cristianos. A menudo es fácil notar las faltas y errores en los demás mientras ignoramos las nuestras. Jesús en su sabiduría nos advierte sobre esta trampa en Mateo 7:1-5. Pero ¿qué nos dice realmente este pasaje? Bienvenidos a Biblia, Vida, Verdad y Fe Cristiana, lugar donde juntos descubrimos cómo la fe transforma nuestras vidas. Hoy exploraremos un tema fundamental en la vida de todo cristiano: el juicio hacia los demás. La Biblia nos proporciona sabias enseñanzas sobre cómo debemos actuar en este aspecto de nuestras vidas. Pero antes de sumergirnos en estas profundas lecciones, recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir más contenido edificante como este. Nuestro punto de partida es Mateo 7:1-5, donde Jesús nos dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando Jesús nos dice no juzguen para que no sean juzgados, no está prohibiendo el discernimiento ni la corrección, no le está prohibiendo. Más bien nos está recordando que debemos evitar el juicio hipócrita y condenatorio. Él nos llama a ser conscientes de nuestra propia necesidad de gracia y de perdón antes de apuntar con el dedo acusador hacia los demás. Imagina que estás frente a un espejo espiritual. Antes de ver los errores en los demás, antes de ver esas motas de polvo en los ojos de los demás, ¿has mirado la viga que está en tu propio ojo? ¿Has notado tus propios errores? La viga representa nuestros errores, nuestros pecados y nuestras debilidades. A menudo nos cegamos a nosotros mismos frente a nuestras faltas, pero somos rápidos para señalar la paja en los ojos de los demás. La autoevaluación es una parte esencial de este proceso. Debemos examinarnos a nosotros mismos en busca de pecados y actitudes críticas y prejuicios que puedan estar nublando nuestro juicio. Cuando somos conscientes de nuestras propias debilidades, estamos en una posición mucho más humilde y compasiva para abordar las faltas de los demás. Entonces, ¿cómo debemos abordar la corrección de nuestros hermanos en la fe? La clave es hacerlo con humildad y compasión. Cuando notamos un error en la vida de alguien, en lugar de apresurarnos a juzgarlo, deberíamos acercarnos con un corazón humilde y compasivo. En lugar de condenar, buscamos restaurar y edificar. Imagina que eres un médico tratando de curar una herida. No utilizarías un bisturí afilado y doloroso sin anestesia, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, cuando corregimos a alguien, debemos hacerlo con cuidado y con amor, con la intención de sanar y restaurar. Esto, esto no solo protege la dignidad de la otra persona, sino que también muestra la verdad de Cristo, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La humildad es una de las virtudes más preciosas en la enseñanza de Jesús sobre el juicio hacia los demás. Filipenses 2:3-4 nos brinda una guía clara sobre cómo la humildad debe ser una parte esencial en nuestra vida cristiana. Dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Esta escritura nos llama a examinar nuestra actitud hacia los demás. ¿Alguna vez te has encontrado en una discusión o un conflicto con alguien tratando de demostrar que tenías razón?
La contienda y la vanagloria son actitudes que pueden llevar al juicio y a la crítica, pero en cambio somos llamados a abrazar la humildad. La humildad nos insta, nos exhorta, nos anima a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto no significa que debemos degradarnos o menospreciarnos, sino que debemos reconocer la dignidad y el valor de cada persona. Cuando miramos a los demás como superiores, estamos más dispuestos a comprender sus luchas y sus dificultades, en lugar de apresurarnos a juzgar. Cuando adoptamos la humildad en nuestras interacciones con las demás personas, cambiamos nuestra perspectiva, dejamos de centrarnos en nosotros mismos y en lo que creemos que es correcto. En su lugar nos enfocamos en las necesidades y en las perspectivas de los demás. Esto nos permite comprender mejor sus luchas y sus situaciones y sus heridas. Imagina que estás trabajando con un compañero de trabajo que ha cometido un error en un proyecto. En lugar de criticar su error de inmediato, te tomas un momento para considerar sus circunstancias y sus posibles desafíos. Quizás estaba bajo presión o no tenía la información que necesitaba. Al practicar la humildad, te acercas a la situación con compasión, en lugar de acercarte con una crítica. La humildad también nos ayuda a dejar de lado nuestra necesidad de reconocimiento y vanagloria. En lugar de buscar ser elogiados por nuestras acciones, nos enfocamos en servir a los demás y en buscar su bienestar. Esto crea un ambiente de amor y apoyo en nuestras relaciones y en la comunidad cristiana en general. El amor es la piedra angular de la enseñanza de Jesús sobre el juicio hacia los demás. 1 Corintios 13, 4, 7 nos ofrece un retrato profundo de lo que es el verdadero amor. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este pasaje nos muestra que el amor va mucho más allá de un simple sentimiento o emoción. El amor es una acción, un compromiso de cuidar y servir a los demás, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Cuando amamos a nuestros hermanos, estamos menos inclinados a juzgarlo y más dispuestos a ayudarlos y apoyarlos en su caminar con Dios. Veamos cómo este amor se manifiesta en nuestras vidas. Esto significa que somos pacientes y compasivos. En lugar de juzgar rápidamente la falta de los otros, estamos dispuestos a soportar y perdonar. Si un hermano en la fe comete un error, en lugar de condenarlo, extendemos la mano para ayudarlo a levantarse. No competimos con otros ni buscamos destacarnos a expensas de los demás. Más bien celebramos los éxitos de nuestros hermanos y nos regocijamos en su crecimiento espiritual. El amor se enfoca en el bienestar de los demás. No buscamos nuestro propio interés ni nos enojamos fácilmente cuando las cosas no van como queremos. Estamos dispuestos a ceder y sacrificarnos por el beneficio de los demás. El amor nos lleva a buscar la verdad y la justicia en todas las situaciones. No nos alegramos cuando alguien comete un error o cuando alguien cae en el pecado, sino buscamos su restauración y su sanación. El amor es perseverante y nunca se rinde. Creemos en el potencial de nuestros hermanos para cambiar y para crecer en su relación con Dios. Esperamos lo mejor para ellos y estamos dispuestos a soportar las dificultades que puedan enfrentar en su camino.
Aunque Jesús nos advierte contra el juicio hipócrita, también nos instruye sobre la corrección en amor. Gálatas 6:1 nos brinda una guía valiosa sobre cómo abordar la corrección en la vida de un creyente. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esta escritura nos muestra que la corrección no debe ser un acto de condena o de crítica, sino un acto de amor y restauración. Veamos cómo podemos aplicar este principio a nuestras vidas. Cuando un hermano en la fe comete un error o cae en el pecado, nuestro enfoque debe ser amoroso y compasivo. En lugar de señalar con el dedo acusador, debemos acercarnos con un corazón dispuesto a ayudar. Imagina que eres un amigo cercano de alguien que ha tropezado. En lugar de juzgarlo, ¿no buscarías ayudarlo a levantarse? Gálatas 6:1 nos exhorta a corregir con un espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es una actitud de humildad y suavidad. Cuando corregimos a alguien, no lo hacemos desde una posición de superioridad, sino como iguales. Reconocemos que todos somos vulnerables al pecado y a la tentación. Este espíritu de mansedumbre nos permite corregir con amor y comprensión, no con dureza ni con condena. La Escritura también nos recuerda la importancia de considerarnos a nosotros mismos. Esto significa que debemos ser conscientes de nuestras propias debilidades y tentaciones. Antes de corregir a alguien, recordemos que también somos propensos a cometer errores. Esto nos impulsa a ser más comprensivos y a evitar el juicio hipócrita. El propósito de la corrección no es avergonzar o castigar, sino restaurar a la persona en su relación con Dios. Imagina que eres un cirujano espiritual y tu objetivo es sanar una herida espiritual. Tu objetivo es que esa persona se reconcilie con Dios y crezca en su fe. Esto requiere paciencia, requiere amor y requiere apoyo continuo. En conclusión, la Biblia nos llama a ser cuidadosos con el juicio hacia los demás. Debemos ser humildes, llenos de amor y compasión, y estar dispuestos a corregir en amor cuando sea necesario. Al seguir estas enseñanzas, reflejamos el amor de Cristo y contribuimos a la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Gracias por unirte a nosotros en esta enseñanza sobre el juzgar a los demás. Si te ha sido útil, asegúrate de darle like, de compartir y comentar tus pensamientos. También recuerda suscribirte al canal para más contenidos que fortalecerán tu fe y te guiarán en tu caminar cristiano. Que la paz y la gracia de Dios los acompañe siempre. Que Dios les bendiga.